En este tutorial voy a explicar fácilmente cómo utilizar la herramienta pluma, ya que es una herramienta muy importante con la que trabaja el Photoshop y es indispensable saberla usar. Bien, empezaremos. Un nuevo documento de cualquier tamaño. Lo ampliamos y vamos a usar la herramienta pluma para diferentes usos. Lo primero que haremos será poner en modo capas de forma y vamos a crear una forma con un color cualquiera. Vemos acá. La herramienta pluma se basa en vectores, por lo cual cada vez que nosotros hacemos un clic, ella nos va a crear una serie de vectores, como acá lo tenemos en modo forma y con un color determinado. Cada vez que ella pueda asimilarlo, entonces nos va dando la forma delimitada por lo que hemos ido creando. Le podemos poner una curva cuando hacemos clic y alamos hasta un punto determinado y podemos terminar la forma. Vemos que él automáticamente nos ha creado una curvatura al final cuando simplemente hicimos clic y no arrastramos. ¿Por qué? Porque acá ya teníamos un punto. Teníamos un punto con control, lo vamos a modificar, que determinaba esta curvatura de acá. Entonces determina que la próxima curvatura va a salir con estos parámetros. Bien, entonces si quitamos esto de acá, la línea se va a hacer más recta, ¿ven? Cambió y lo volvemos a poner. Nuestra línea se tornará curva y tendrá una forma más suave, no tan tosca, con esas curvas que terminan, como en este caso, en vértices muy cerrados. Bien, también podemos usar nuestra herramienta pluma para crear una forma personalizada a mano alzada. Es más complejo, pero también es bueno saberlo. Entonces acá empezamos a dibujar un trazado como nosotros queramos. Siempre debemos terminar en el último punto para que nos lo rellene. Y él trata de ajustarlo un poco, de darle algunas curvaturas, pero obviamente no queda muy perfecto. Eso se utiliza para hacer selecciones más que todo. Y hablando de las selecciones, también lo podemos utilizar para hacer selecciones en imágenes. Entonces acá vamos a abrir una fotografía. Por acá debo tener una. Por ejemplo, esta. Esperamos mientras nos lee nuestro formato. Se demora un poco porque es muy pesada la imagen. Tiene muy buena resolución y además ya le he hecho algunos cambios. Entonces podemos utilizarla, como bien dije, para hacer alguna selección. Para eso ponemos el modo trazado y podemos poner mano alzada o con formas personalizadas, perdón, con trazados. Entonces en mano alzada, por ejemplo, seleccionaremos esta pierna, una parte, y le damos clic derecho, hacer selección. Él nos va a pedir un radio suavizado, le podemos poner 2, ok, y vemos que nos ha seleccionado. Obviamente hay que tener muy buena precisión, mucha precisión para hacer unas selecciones semejantes, pero pues nos sirve para hacer selecciones muy precisas. Por ejemplo, en este caso del brazo, queremos hacer selecciones y tenemos ahí una selección, le damos clic derecho, hacer selección, radio desvanecer el que queramos dependiendo del tamaño de la imagen, y podemos, por ejemplo, suprimir ese pedazo. Bien, también le daremos otros usos a la herramienta pluma, como son la creación de líneas de energía, que ya lo hemos visto en otro tutorial. La creación de líneas de energía básicamente se basa en la utilización de nuestra herramienta pluma en conjunto con la herramienta pincel y algunas determinaciones, algunos parámetros que le damos a ese pincel para tomar una forma. Entonces acá creamos una curva así,
y seleccionamos nuestra herramienta pincel, tomamos una forma predeterminada. En este caso podemos tomar este splash, ponemos un tamaño pequeño, vemos cómo lo hemos dibujado, pero no lo vamos a utilizar en este caso. Control Z, simplemente era para observar una previsualización. Y vamos a nuestro panel de pinceles y allí encontramos varios aspectos. Pinceles preestablecidos, aquí seleccionamos nuestro pincel y su diámetro maestro, forma de la punta del pincel. Acá podemos volver a seleccionar nuestro pincel, pero esta vez nos da un espaciado que podemos aumentar o disminuir. Dinámica de la forma, variación del tamaño. Si ponemos un valor de 100, él lo que hará será poner los pinceles de diferentes tamaños. Diámetro mínimo, para que tenga un diámetro mínimo en el cual basarse, y ese sea el mínimo que establezca para el tamaño en el caso de poner variación. Variación del ángulo, vemos que al ponerlo se rotan los pinceles porque tiene una variación del ángulo alternativa que Photoshop la determina. Dispersión, podemos darle una dispersión para que se salgan de contexto, por así decirlo. ¿Sí? Ellos se dispersan, se van por todos lados. Cantidad, podemos poner más o menos. Variación de la cantidad, para que qué tal será la variación que va a tener la cantidad, a veces más, a veces menos. Podemos poner una textura, un pincel doble, o sea, escoger dos pinceles, pero pues en esta ocasión solo vamos a utilizar estos. Vamos a darle una menor dispersión y siempre va a tener por defecto el aspecto suavizar, pues para que tenga un aspecto más amable. Volvemos a nuestra herramienta pluma y le damos clic derecho, contornear trazado. Nos va a pedir una herramienta con el pincel y le podemos dar simular presión. ¿Qué es lo que hace simular presión? Que en las puntas parezca que ahí termina y termina en punta. Le vamos a dar sí, ok. Bien, vemos cómo tenemos nuestro trazado y ahí ya podemos eliminar y vemos cómo nos ha creado mediante una curva. Hemos dado un valor de pincel, hemos modificado sus valores y a esa curva le hemos aplicado el diseño del pincel que hemos escogido. Bien, este es el final del tutorial. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cómo utilizar la herramienta pincel mezclada con la pluma, que es lo más importante en nuestro tutorial. Hasta la próxima.